Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos un gran invitado y el día de hoy nos acompaña la doctora Marinés Salazar, que nos trae un tema sumamente interesante, pero sobre todo importante. Así que las y los invito a que no se despeguen de su pantalla. Antes de dar inicio, quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 10 licenciaturas como Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Robótica, Contaduría, Locución, Sistemas Computacionales, Negocios Internacionales y Enseñanza del idioma inglés. 3 maestrías, Alta Dirección, Juicios Orales y Educación. También 3 doctorados, Derecho, Educación y Administración. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 62 63 46, repito, 55 70 62 63 46. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar con el hashtag SoyInsigne. También quiero recordarles que este sábado 4 de octubre y domingo 5 de octubre vamos a llevar a cabo nuestro 7º Congreso Visiones Jurídicas, Criminológicas y Psicológicas del Delito. Grandes ponentes estarán compartiendo sus conocimientos y su experiencia. Este congreso se va a llevar a cabo en el Hotel Regente City, que está ubicado en la calle París número 9, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué incluye este congreso? El primer día va a incluir un desayuno premium, la comida de 3 tiempos, y el segundo día incluye el desayuno premium y una constancia con valor curricular. También en esta actividad académica vamos a realizar la entrega de doctorados honoris causa. Para mayor información se pueden comunicar con su servidora al 55 70 62 63 46 o bien nos pueden dejar un mensajito por vía Messenger a nuestra página Insigne Colegio Superior de Certificación SC. Les recuerdo que en el mes de octubre tenemos un congreso internacional denominado Tercer Congreso Internacional de Ciencias Forenses. El primero se llevó a cabo en Argentina, el segundo en Ecuador y este tercero en México. Desde luego organiza Insigne. Nos visitan 7 países: Argentina, Ecuador, España, Bolivia, Colombia, Venezuela, Italia y grandes ponentes de México. No se lo pueden perder. Viernes 14 de noviembre y sábado 15 de noviembre. Grandes ponencias y también vamos a entregar estos doctorados honoris causa a diferentes personalidades por su trayectoria profesional. Sin mayor preámbulo, le quiero dar la bienvenida a la doctora que el día de hoy se está vinculando desde Bolivia. Muy buena tarde, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Alondra. Para mí un orgullo y un placer comunicarme con nuestro país hermano de México y mucho más para poder profundizar el análisis sobre diferentes niveles, tipos y formas de violencia y cómo estos repercuten en el crecimiento de la espiral de la violencia. Excelente. Definitivamente trae un tema muy interesante, doctora, pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de usted. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le apasiona? ¿Y con qué profesión cuenta? Para que nuestros radioescucha tengan conocimiento quién va a estar el día de hoy compartiéndonos estos temas muy interesantes, pero como bien lo decía, pero también muy importantes. Bueno, claro que sí, yo soy Marinés Salazar Gutiérrez, soy una mujer que siempre ha trabajado contra diferentes expresiones de la violencia en educación integral de la sexualidad, que es algo que me importa muchísimo en mi quehacer para prevenir violencias sexuales, por supuesto. Soy docente del posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, una universidad pública aquí en Bolivia, de la Universidad Pública del Alto y también de la Universidad Católica Boliviana. Soy directora de una institución que se llama Sinergia desde hace más de 20 años, 22 exactamente, y bueno, vamos trabajando comunicación, educación, psicología, gestión del conocimiento.
A nivel académico, tengo un doctorado en investigación transdisciplinar, tengo otro doctorado en ciencias de la educación, tengo un masterado en filosofía y ciencia política, una especialidad en sexualidad, soy diplomada en psicología forense y soy licenciada en psicología. Desde allí voy trabajando siempre para velar por los derechos de las personas. Como hobbies, me gusta mucho actuar. Acá, junto a mi esposo, somos actores y participamos de diferentes obras teatrales en nuestro país. Me gusta cantar, me gusta bailar. Creo que soy una mujer bastante activa y bueno, disfruto de la vida y espero que las demás personas también lo hagan. Excelente, muy interesante este recorrido que nos da a lo largo de su trayectoria, doctora. Me surge una duda, ¿cómo se vincula la actuación con su profesión actualmente? O sea, me parece una vuelta de 360 grados, como se dice coloquialmente, como una persona que se ha dedicado al tema de psicología, de los delitos, eh, también cambia a ver esta otra cara de la moneda que tiene que ver con la actuación. ¿Hay una relación entre su profesión y la actuación que nos comentaba? Sin duda, el arte ayuda muchísimo a generar conciencia, aprendizaje, movimiento en la población para tocar temas tan sensibles y no caer en apología del delito, sino por el contrario, generar una mirada mucho más profunda, pero al mismo tiempo mucho más ágil de lo que significa la prevención. Además de la actuación en teatro, acá en Sinergia tenemos un programa que se llama Comunidad Sexual. Desde hace 20 años estamos en la televisión boliviana enseñando a la gente cómo dialogar sobre sexualidad, entendiendo esta que es como nuestra forma de ser en el mundo y que es importante dialogar con niños, niñas, adolescentes en la vida misma para prevenir diferentes formas de violencia. Entonces ahí en la televisión también pues usamos el arte, la actuación y el diálogo para poder generar aprendizajes en nuestra comunidad. Ok, ok, muy interesante esto que nos comparte, doctora. La primera pregunta que le haría acerca del tema que anteriormente mencioné, eh, ¿cómo, cómo define usted la violencia? Bueno, quiero contarte, Alondra, que hace algunos años atrás, un grupo de estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés se me acercó pidiéndome que les dé una charla sobre el perfil del feminicida. Esto debido a que uno de sus compañeros había matado con mucha crueldad a otra de sus compañeras. Ante esta solicitud, yo les dije, lo siento, no puedo darles tal charla, porque el perfil del feminicida no existe. Nosotros podemos hacer perfilación de una persona que ha cometido el delito, pero no existe un solo perfil. Muchas veces la gente está esperando que especialmente desde la psicología nosotros les digamos cosas como que, bueno, un feminicida es alguien que tiene una frente pequeña o tiene tal forma de cabeza o sonríe de esta manera o mató animalitos cuando era niño. Y en realidad no, esto no es así. El feminicidio, les dije a ellos y a ellas, es violencia estatal. Los chicos y chicas que no pertenecían al área de ciencias sociales y ciencias humanas, inicialmente no me entendieron. Y les dije, más bien les voy a dar una charla sobre que se va a llamar del feminicidio al femicidio, la lenta muerte del ser mujer. También podría darles una charla sobre el andronicidio, al androcidio, la lenta muerte del ser hombre. Pero por la muerte de su compañera me voy a centrar en las mujeres. Para dar esta charla,
comencé a analizar cómo les iba a hablar de la violencia. Y esto me llevó a analizar las leyes de mi país, la normativa, las leyes internacionales, diferentes documentos que hablan sobre violencia y me encontré con algo importante para quienes somos de la academia. Y es que había una grieta, no había una definición como única o concreta que permita a la gente entender de qué se trataba este proceso. Entonces, decidí, después de hacer una investigación, plantear una definición. Definí la violencia como un estado de tensión en la lucha por el poder, donde una o varias personas buscan someter a otra o a otras personas, a otros seres o a su entorno, causando daño, sufrimiento o muerte. Así la definí, porque en el imaginario de la gente, la violencia es sangrado, es fractura, es moretón, pero no identifica este estado de tensión en la lucha por el poder donde se busca someter y se causa daño, sufrimiento o muerte. Con esta explicación, en esa oportunidad y luego muchas ONGs, gente que trabaja en el tema, lo comprendieron mejor, entendieron que la violencia entonces aparece en tres tipos de violencia en diferentes niveles y en diferentes formas. Es decir, a partir de esta definición, introduje mi modelo de interpretación integral de la violencia que ahora vamos a compartir con la gente que te sigue. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta que le haría a su servidora es, ¿cómo podemos identificar la violencia? Si me permites la otra presentación, el Claro que sí. círculo va a ayudar muchísimo a esta explicación. Perfecto. Cuando estamos hablando de la violencia como estado de tensión en la lucha por el poder, vamos a encontrar que aparecen cuatro niveles que muchas veces incluso criminólogos y criminólogas usan como sinónimos de violencia cuando no lo son. Los cuatro niveles de violencia son la agresión, el maltrato, el abuso y la crueldad. La agresión es una conducta reactiva que tenemos todas las personas, al igual que el resto de los animales, de manera impensada. Si esta agresión es física, puede darse con un movimiento como este cuando alguien te empuja y generar daño pero sin pensar. Si esta agresión es psicológica, puede darse con un gesto y generar daño sin pensar. Si esta agresión es sexual, puede darse con una mirada invasora, pero sin pensar. Entonces, es una conducta impensada la agresión que causa daño. Pero pasa a un siguiente nivel que es el maltrato, cuando la persona que tiene ese comportamiento sabe que causa daño y lo hace. Entonces, el maltrato ya es un comportamiento agresivo que cuando es físico puede darse con un golpe como, ¡ay, tan tonto! Sé que causa daño y lo hago. El maltrato del tipo psicológico puede darse con una frase de, ay, ¿por qué eres tan tonto? No entiendes nada. Sé que eso causa daño y lo hago. El maltrato sexual puede darse con los mal llamados piropos como, uy, solita estás, mamita, qué linda. Yo sé que eso daña la dignidad sexual de una persona y lo hago.
Entonces el maltrato amerita sanción, por lo menos llamada de atención. Pero cuando este comportamiento agresivo y maltratador se da sistemáticamente o planificadamente, se vuelve abuso, es decir, un delito. Cuando el abuso es del tipo físico, ya no solamente es un golpe, un coscorrón o un sacudón, sino sopapos, lapos, no sé cómo se dice en México, puñetes, patadas que causan daño en el cuerpo. Cuando es del tipo sexual, tiene que ver con el abuso, el toque, el manoseo, estos besos que invaden, seducciones a niños, a niñas. Y cuando es del tipo psicológico, el abuso es esta instigación incluso a eliminar la vida que lastima la autoestima, el autoconcepto y la autoeficacia. Cuando esto pasa al nivel de crueldad, estamos hablando de comportamientos agresivos, maltratadores, abusivos, cuyo daño se hace para la satisfacción de quien lo ejerce. Entonces, la crueldad del tipo físico ya van a ser golpes con fracturas, sangrados, moretones e incluso la muerte. La crueldad del tipo sexual van a ser violaciones orales, anales o genitales. La crueldad del tipo psicológico va a ser instigación permanente a terminar con esa vida o a posicionarse como si fuera un objeto. Entonces, ahí tenemos una diferencia central. Niveles, agresión, maltrato, abuso, crueldad, tipo psicológico, sexual y físico, que ya lo definió la OMS, pero aparece en diferentes formas. Las formas de violencia son como escenarios donde aparece la violencia. Y ahí tenemos la violencia simbólica de género, mediática, de pareja, familiar, educativa, cibernética, salubre, laboral, policial, judicial, económica, patrimonial, institucional, comunitaria, entre otras. Claro. Doctora, ¿Por qué ¿quiénes es sufren más importante? violencia, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más violentados? Ambos. Ambos. Pero vamos a ver que hay un énfasis y ahí viene la teoría de la espiral de la violencia en cómo la violencia simbólica, que es una forma de violencia, va a impactar la vida de los hombres, pero especialmente de las mujeres. Entonces, es muy importante que para entender la espiral entendamos la diferencia de las formas de violencia como escenarios, de los tipos de violencia que afectan física, psicológico, sexual, de los niveles de violencia. Y si me ayudas con la siguiente presentación, responderé a esta tu pregunta. Claro que sí, doctora. A ver un momento. Cuando yo hablo de la Listo. espiral de la violencia, hago una diferencia con el famoso círculo de la violencia. El círculo de la violencia se da en la pareja, ¿no es cierto? Cuando hay este estado de tranquilidad que luego llega a este estado de tensión llamado violencia, hay esta descarga emocional que lastima o daña, luego hay la reconciliación, luego hay nuevamente el círculo. No, yo estoy hablando de la espiral de la violencia, que es violencia estatal. Y hay que entender que estados somos todas y todos. Es el territorio, es la población, son las leyes y también los gobernantes. Entonces, en esta espiral de la violencia de base es la violencia simbólica. Es decir, aquellos mensajes
que aparecen en canciones, imágenes, refranes, consejos que nos dan y que se apoderan de nuestra mente para generarnos posicionamientos en la vida. En ese sentido, la violencia simbólica la voy a cruzar con otra forma de violencia llamada violencia de género. ¿Cómo es que nos llega esta violencia simbólica a las mujeres? Desde muy pequeñas, los mensajes de todo lado nos posicionan como objetos de reproducción con frases que dicen, ¿no quieres tener hijos? ¿No eres mujer? No, ¿cómo? ¿Qué clase de mujer eres? Nos posicionan como objetos de explotación. ¿Cómo vas a pensar que es trabajo lo que estás haciendo en la casa? Lo que yo hago afuera, eso es trabajo. Lo demás lo tienes que hacer por amor. Nos posicionan como objetos de sacrificio. Ay, esta mujer sufre y sufre. Cuanto más sufre, más valerosa es. Esa sí que es mujer. Y nos posiciona como objetos de exhibición. Tan gorda estás, razón te ha dejado. ¿Quién te va a querer así? Muy flaca estás. Entonces, esta violencia simbólica nos posiciona a las mujeres como objeto de reproducción, de explotación, de sacrificio y de exhibición. Pero paralelamente posiciona a los hombres como instrumentos, objetos igual, pero instrumentos que van a llevar este sistema que hemos llamado patriarcal hacia la mente de los hombres. A los hombres se les posiciona como instrumento de procreación. ¡Ah! 40 años, ¿no tienes hijo? Medio rarito eres, ¿no? Posiciona a los hombres como instrumento de control. Macho, 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 los hombres no lloran. ¿Qué es eso de llorar? ¿No eres hombre? Si no controlas tus sentimientos, ¿cómo vas a controlar tus posesiones? Posiciona a los hombres como instrumentos de ataque. ¿Te ha pegado? Pues no le has pegado. ¿Qué clase de hombre eres? No eres hombre, te voy a enseñar a golpear para que seas buen hombre. Y posiciona a los hombres como instrumentos de consumo. Aquí en Bolivia se dice billetera mata galán. Vos, una nomás tienes, una chica nomás, a tu edad yo tenía muchas. Entonces, estas violencias simbólicas nos posicionan a las mujeres como objetos y a los hombres como instrumentos y no nos damos cuenta. Pero desde ahí actuamos. Entonces, cuando solemos hacer pareja, inicialmente este objeto de reproducción, de explotación, de sacrificio y de exhibición se acomoda en una relación en que él es instrumento de procreación, de control, de ataque y de consumo. Románticamente, dice ella, hazme tuya. Él dice, eres mía, siempre seré tuya, yo fui el primero. Esto está romantizado, pero cuando el estado de tensión en la lucha por el poder aparece y ella dice, oye, un ratito, yo no soy tu objeto, yo soy persona, tengo derechos, él ya no encuentra su función, entonces intenta controlar. Al no poder controlar, ataca y al no poder atacar, consume. Ahí se dan estos procesos de agresión. Hasta en canciones aparece Alondra. ¿Tú piensas en algunas canciones que representan esto que acabo de decir? ¿En México hay algunas?
Sí, 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 por supuesto, totalmente coincidimos en mucho, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la palabra violencia, efectivamente, vivimos en un país donde a diario las mujeres, bueno, mujeres y hombres, pero aquí la realidad es que la mayoría son las mujeres que son violentadas laboralmente, son violentadas en casa, son violentadas por su pareja sentimental, son violentadas sexualmente y bueno, lleva a que se cometa un feminicidio. Ahorita que estaba viendo esta imagen, que ustedes también están viendo en casita, que es el espiral de la violencia, me llama mucho la atención, doctora, la palabra infacidio y androcidio. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de ello para las personas que no comprendan los términos? Digo, nos queda muy claro que es un feminicidio, pero las otras dos no son muy sonadas. ¿Cree que nos puede apoyar con ello? Claro que sí. Esta espiral comienza en esta violencia simbólica. Con esto quiero decir que ni las mujeres nacemos víctimas, ni los hombres nacen victimarios. Vamos aprendiendo a hacerlo. Esta espiral, la violencia simbólica, se posicionará en la violencia de género y la gente naturaliza la delicadeza de la mujer y la violencia del hombre. No es natural, aprendemos. En esta espiral se naturaliza tanto que va a pasar los mensajes por la familia, así tienes que ser, así tienes que actuar, etcétera. Va a pasar por los centros educativos que van a decir, chicas a jugar con pompones, los hombres fútbol, las chicas a hacer cosas de la casa, los hombres a clavar los clavos que existen ahí. Es decir, se sigue naturalizando y va creciendo en espiral. Aparecen los espacios laborales, o sea, ¿cómo va a ser una ingeniera? No, pues rápido se va a escapar, que sea un ingeniero. Aparece en procesos religiosos. Es que tienes que sacrificarte, estar por amor ahí, ¿no? En cambio, tú tienes que ser la cabeza. Aparece en temas policiales. Cuando hay denuncia de una mujer que ha vivido violencia, dicen, ay, por eso estás viniendo. Tantas cosas pasan y por eso vienes. Usted, hombre, va a denunciar que le han golpeado, ¿no? ¿Acaso no es hombre? Y pasa por el sistema judicial. La vivencia violenta hacia una persona termina siendo un expediente muchas veces guardado y pasa por lo comunitario. Por eso es una espiral que si no nos ubicamos que está sucediendo en algún lugar y no la cortamos, va a terminar en un feminicidio. Todo ese proceso es feminicida, es violencia estatal. En un andronicidio. ¿Cómo mueren los hombres? ¿Por qué mueren por el hecho de ser hombres? Ahí tenemos las guerras. Y hoy tenemos en Europa una muestra de cómo los hombres están muriendo por el hecho de ser hombres. No en manos de una mujer, sino en manos de estados que los mandan a él. Y los infanticidios son violencia estatal. Una sociedad que se desentiende de sus niños o de sus niñas. Una familia que termina diciendo, yo te he dado la vida y te la puedo quitar. O sea, todo eso es el feminicidio, el infanticidio y el andronicidio. ¿Qué significan estas tres palabras? El femicidio, a diferencia del feminicidio, es la muerte de una mujer por el hecho de serlo en manos de alguien. Por eso el femicida es quien mata. El feminicida es el Estado. El infacidio es la muerte de un niño, niña, por el hecho de serlo. Quien comete el acto es un infacida, es alguien que ha matado a una guagua. El infanticidio es la violencia estatal, toda una sociedad que ha tolerado que suceda esto. El androcidio es la muerte de un hombre por el hecho de serlo, torturado, lastimado. El andronicidio es esta violencia estatal que va a
tolerar e incluso impulsar la muerte de un hombre por el hecho de serlo. Ok, muy interesante esto que nos comparte, doctora. Eh, yo le preguntaría a usted, actualmente en su país, ¿cómo se percibe la violencia y qué medidas han tomado para que las mujeres, los niños y los varones no sean violentados? Y justo pregunto cómo se percibe, porque aquí en México, en nuestro país, hay personas que observan, que ven la violencia como algo normal. Es decir, si tu pareja te pega, es porque algo hiciste mal. Si tu pareja desea tener un acto sexual contigo sin tu consentimiento, es porque es tu pareja y tienes que cumplirle como mujer. Digo, son menos los casos, pero se siguen viendo. En Bolivia, ¿cómo se percibe la violencia? ¿Cómo la observa usted? ¿Y cuáles son las medidas que han tomado para que las personas no sufran de esto? Justamente la Universidad Mayor de San Andrés, el posgrado de la Facultad de Humanidades, ha publicado mi texto que es Cortando la espiral de la violencia desde la educación integral de la sexualidad, porque estamos ante hechos de violencia normalizados. ¿Cómo se normalizan aquí en Bolivia? Igual que en México, a través de canciones, de imágenes, de noticias, de lo que se dice desde la familia, desde los centros educativos, desde la policía, desde diferentes lugares. Por eso es esta espiral que no nos damos cuenta. Está normalizada justamente desde acciones que parecen no violentas. Por ejemplo, Alondra, a ver, cuando dos personas están enamorando, yo en clases les digo a mis estudiantes, mis abuelos cantaban, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Y bailaban. Y en esa época las normas, las leyes decían que fue crimen pasional. O sea, hasta las leyes normalizaban. Fue pasando el tiempo y en mi país ya no se habla tanto del crimen pasional, pero en mi época de joven nosotros cantábamos ese tema que dice, para que todos sepan a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente. Así como vacas nos querían marcar y como no podían, chupón. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que mantengan todos respetable distancia. Claro, eso muy romántico parecía y decíamos, me ha dedicado a su propiedad privada. Pero fíjense cómo en el lenguaje ella decía que no se atreva nadie. ¿Y por qué te está mirando? Vos seguro has hecho algo para provocar que te esté queriendo molestar. Porque yo quiero que tú sepas que eres mi propiedad privada, como mi reloj. Pero si tú me dices, no soy propiedad de nadie, entonces ahí tengo el derecho de lastimarse. Y ahí vienen las justificaciones, ¿no? Es que calladita te ves más bonita, es que vos le has provocado, es que ella, pues, etcétera, estas normalizaciones. Y hoy estamos preocupados porque han subido los casos de violencia y se están focalizando en personas cada vez más jóvenes. Entonces, escuchamos cosas como, dale dura contra el muro, tú eres mi perra, ponte de cuatro, látigo, látigo, látigo. El famoso perreo va normalizando estas violencias que se van incrustando en la mente de la gente. Estamos haciendo este tipo de análisis. Tenemos la mejor normativa como Bolivia, tal vez de Latinoamérica, pero esta no ha terminado de aterrizar en la conciencia, en el imaginario de las personas. Y por eso esta espiral sigue apareciendo y sigue creciendo y los casos están aumentando, cada vez más crueles.
Sí, justo como usted mencionaba, doctor, aquí el tema es hasta qué punto la gente puede normalizar que una persona sea violenta con otra o puede romantizar que ser violento es algo bohemio, algo que tiene que ver con cuánto se quiere a la persona o cómo la Mm. ve, ¿no? Si la ve como una persona o la ve como un objeto de pertenencia, ¿no? Entonces, hay ciertas, o yo diría casi todas las similitudes por las cuales atraviesa Bolivia, que al igual de México, ¿no? Muchas mujeres son violentadas, muchas mujeres desaparecen a diario, muchas mujeres son víctimas de feminicidio, muchas mujeres sufren cualquier tipo de violencia en cualquier lado, ¿no? ¿Hasta qué punto se permite esto? Porque hay varios centros de atención que tienen que ver con víctimas, ¿no? Incluso hasta víctimas por el simple hecho de ser mujeres. Me llama mucho la atención este espiral de la violencia porque en qué grado está cada persona, ¿no? Hasta dónde está, de lo más a lo menos o intermedio. Yo creo que todos y todas en algún momento hemos sido violentadas, a lo mejor consciente o inconscientemente. No sé usted qué opine de doctora. Sí, de acuerdo, pero no solamente hemos sido violentadas o violentados, también somos parte de esta espiral de la violencia. Hay que preguntarse simbólicamente, como diría Bourdieu, ¿cuántas veces hemos reproducido estos niveles, tipos o formas de violencia? Lo hemos hecho desde centros educativos, tal vez sin darnos cuenta, y hemos pensado que un hito por lo menos hay que darles para que entiendan. Lo hemos hecho en nuestras familias. Hemos dicho, ay, pero en esta cabeza no entra nada. Lo hemos hecho desde las religiones, llevando a que la gente piense que tiene que someterse por amor y que la promesa es hasta que la muerte nos separe. Lo hemos hecho desde medios de comunicación, generando amarillismo en la noticia y haciendo apología del delito por tener rating. Lo hemos hecho desde la cibernética, desde lo digital, por ahí mostrando a nuestras guaguas en posiciones sexys. Lo hemos hecho tal vez desde espacios salubres, diciendo, pero espere, hay tanto paciente, etcétera. Entonces, sí, seguro, todas y todos hemos vivido situaciones de violencia. Los niños y niñas las viven más porque vivimos todavía en un mundo adultocéntrico. Las mujeres las hemos vivido más porque durante mucho tiempo se nos ha posicionado como objetos y que deberíamos estar sintiéndonos orgullosas. Los hombres las viven también desde este posicionamiento como instrumentos y el tener que ejercer violentos. Mucha gente piensa que la violencia es natural en los hombres. Por naturaleza son violentos, se dice, ¿no? Entonces, no, la violencia en sus niveles va a ser aprendida. Así que como es aprendida, podemos desaprenderla, pero para eso tenemos que dialogar bien e identificar qué nivel de violencia se está dando en nuestro país. ¿Es cruel? ¿Es abuso? ¿Es maltrato? ¿O solo es reactivo, agresión? ¿Qué tipo de violencia hay más? ¿Física, psicológica, sexual? ¿En qué formas está apareciendo? Entonces, identificar todo esto nos va a ayudar a hacer prevención primaria, decimos aquí en Bolivia, es decir, talleres, charlas, encuentros como el que estamos teniendo tú y yo, Alondra, para el público. Prevención secundaria, que es brindar atención a quien ha vivido una situación de violencia para que no siga viviendo otras situaciones ni siga reproduciendo esta espiral. O
prevención terciaria, apoyar la restauración de derechos de las personas que han vivido violencia. Entonces tenemos mucho camino por hacer. Sí, efectivamente, ¿no? Dijo una palabra clave, prevenir. O sea, no llegar a la violencia, prevenir la violencia a través de estos foros para poder identificarla, ¿no? Hay personas yo creo que ignoran demasiado, que están atravesando, están siendo víctimas o están ejerciendo violencia en otra persona. Entonces, este tipo de espacios, este tipo de foros, este tipo de charlas nos ayudan a llegar a diferente público, porque a diario escuchamos la palabra, ay, se siente violentado, se siente violentada, está siendo víctima, pero ¿sabes qué significa ser una víctima? ¿Sabes qué significa la violencia? ¿Sabes los grados de violencia que existen? ¿Quiénes son más vulnerables? Los hombres, las mujeres, los niños, las personas de la tercera edad. Muy interesante su plática, doctora, pero como siempre, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Ya estamos por salir del aire, pero no me gustaría despedirme sin antes nos comparta un mensaje de cómo prevenir la violencia. Ya hicimos mención que este tipo de foros sirven demasiado para llegar a más gente, pero ¿cómo más se puede prevenir la violencia? Bueno, es muy importante identificar los niveles, tipos y formas de violencia, pero también es muy importante analizar no solamente en la otra persona, sino en nosotras, en nosotros, si estamos cometiendo algún acto de violencia para cortar esta espiral. Si este nuestro encuentro ha servido para decir, uy, yo estoy haciendo esto, no pensé que era violento y la gente se ha dado cuenta, pues pare. Y después de parar, respire y piense dónde la ha aprendido, por qué la está reproduciendo. Y luego cambie, cambie de actitud, cambie de conducta. Uno a uno vamos a romper esta espiral de la violencia. Excelente, doctora. Pues le agradezco infinitamente que se haya tomado el tiempo de compartirnos sus conocimientos, de compartirnos estos temas interesantes, importantes. Espero que sea de utilidad para nuestro radio escucha. Y le invito a que no sea la primera ocasión que nos acompañe, que nos siga acompañando en estos foros, que sigamos llegando a esas personitas que probablemente en algún momento de su vida estén atravesando por un momento difícil, complejo, y bueno, sirvan estas charlas de algo para que puedan ser mejores personas. Entonces, tiene las puertas de Insigne Radio abiertas para que siga acompañándonos en diversos temas. Muchísimas gracias a ti. Un gran abrazo a las hermanas y hermanos de México y seguramente estaremos compartiendo otros espacios. Me gustaría mucho que identifiquemos 6 formas de violencia sexual que como población tenemos que identificar y mucho más quienes trabajamos desde la criminología, desde lo forense o trabajamos previniendo situaciones de violencia. Le agradezco infinitamente su participación, doctora, y a ustedes, nuestro Radio Escucha, por acompañarnos todos los martes en su programa Insigne Radio. Aprovecho estos espacios para mencionarles que si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Les recuerdo que contamos con 10 licenciaturas, 3 maestrías y 3 doctorados. Para mayor información se pueden comunicar al 55 70 62 63 46, repito, 55 70 62 63 46. Recuerden que la modalidad es ejecutiva, totalmente en línea y con mensualidades muy accesibles. Este sábado 4 de octubre y domingo 5 de octubre tenemos una cita en el Hotel Regente City, ubicado en calle París, número 9, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, en nuestro 7º Congreso Visiones Jurídicas, Criminológicas y Psicológicas del Delito. Aún están a tiempo de inscribirse, recuerden que el cupo es limitado, o bien nos vemos en noviembre, viernes 14 y sábado 15 de noviembre, tercer Congreso Internacional. Nos acompañan diferentes países hermanos como Argentina, Ecuador, España, Bolivia, Colombia, Venezuela, Italia y grandes expositoras y expositores de México.
Mi nombre es Alondra Plasencia y una vez más agradezco a mi invitada el día de hoy, la doctora Salazar, que se está vinculando desde Bolivia. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo de México hasta Bolivia. Muchísimas gracias a ustedes. Te he mandado un QR para que la gente se baje de manera gratuita el texto Cortando la espiral de la violencia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.